En la unidad o en el examen anterior vimos concepto de lógica jurídica, cuáles fueron los principios fundamentales de la lógica jurídica como tal, la relación de la lógica con otras ciencias, lenguaje natural, lenguaje lógico. Vimos también la teoría del concepto jurídico. Teoría del concepto jurídico, eso lo vamos a tomar en cuenta también para esta evaluación. No sé si tienen alguna duda referente, si saben qué es la teoría del concepto jurídico como tal, o hay alguna duda referente a ello. ¿No? Bueno, No, licenciado. bueno, vamos a ver. Utilidad de la conceptualización jurídica, características del concepto jurídico, que es abstracto, general, sistemático, dinámico, normativo, tiene una función práctica. Contenido y comprensión del concepto jurídico y extensión del concepto jurídico. Eso, desde ahí fue donde iniciamos para esta unidad, ¿cierto? Sí, así es. Sí. Va. Cuando hablamos de comprensión, vamos a ver qué piensa la compañera Wendy Marlene García. Cuando hablamos de comprensión del concepto jurídico, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de su extensión. Buenas tardes, licenciado. Cuando hablamos de comprensión es lo esencial, ¿verdad? El concepto jurídico. Y la extensión es cuando ya va más allá, ¿verdad? De lo esencial, cuando ya son como complementos o algo accesorio, por decirlo así. Así lo comprendí yo, licenciado. Exactamente, así es. Cuando hablamos de comprensión o contenido, van a ser las características esenciales, las características básicas que van a tener, que lo definen. Y cuando hablamos de extensión, se refiere al conjunto de situaciones en la que dicho concepto puede aplicarse en un caso en específico. Los distintos escenarios en los que puede utilizarse dentro de un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, cuando hablamos de una obligación como tal, el contenido de la palabra obligación va a ser uno. Pero si hablamos obligación en el ámbito mercantil y civil, ahí vamos a tener una extensión como tal del concepto, que ya va a ser específico en un ámbito como tal. No sé si quedó claro esto, si tienen alguna duda referente a ello. Quedó claro. Bueno, este tema sí no lo habíamos visto, que es conexión con otros conceptos. Recordemos de que cuando hablamos del derecho, regularmente todos los conceptos que están dentro del ámbito jurídico no van a estar aislados entre sí, sino que siempre van a tener conexión o relación con otros conceptos como tal. Cuando hablamos de conexión con otros conceptos, los conceptos jurídicos, recordemos que forman redes lógicas. Sus conexiones principales van a tener relación con diferentes ramas del derecho. Cuando hablamos, como bien había dicho ahorita, de obligación, van a haber obligaciones mercantiles, obligaciones civiles, y también pueden existir obligaciones dentro del derecho laboral, por ejemplo, las obligaciones de los patronos, obligaciones de los trabajadores. Cuando hablamos de relaciones de conceptos, van a haber relaciones de jerarquía o de subordinación, van a haber relaciones de oposición, que una cosa va a ser contraria a la otra, relaciones de dependencia o correlación y relaciones de conexiones sistemáticas. Ahorita voy a explicar cada uno de ellos para que ustedes logren comprenderlo y para ver si tienen alguna duda. Son las diferentes formas en las que se pueden conectar los diferentes conceptos jurídicos. Antes que se me olvide, les voy a dejar una tarea. Más que tarea es para que puedan estudiar y que esto va a estar relacionado con su segundo examen parcial. Entonces, solo estoy buscando acá.
Dentro de los conceptos van a buscar la definición y por lo menos una relación que tenga este concepto con otro concepto de derecho. Voy a dictarles cuáles van a ser los conceptos como tal. Primero, derecho como tal, que ese concepto ya lo tienen, que ya lo había indicado yo que ustedes lo buscaran junto al resto de conceptos de derecho. Esos ya los tienen como tal, entonces esos tómenlos en cuenta para el examen, que es norma jurídica. También la conceptualización de norma jurídica. Fuentes de derecho. Dentro de fuentes de derecho también buscan la definición de ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina. Ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina. Ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina. Y principios generales del derecho. ¿Sí, compañera? Perdone, después de doctrina, ¿qué fue lo que dijo? Ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios generales de derecho. Principios generales del derecho. ¿Qué es derecho público? ¿Qué es derecho privado? ¿Qué es persona individual? ¿Qué es persona jurídica? ¿Qué es un hecho y qué es un acto jurídico? Vuelvo a repetir. ¿Qué es derecho público? ¿Derecho privado? ¿Persona individual? ¿Persona jurídica? Acto jurídico y hecho jurídico. ¿Estamos? Sí, Sí, compañero Víctor. Buenas tardes, licenciado. Esos conceptos los tenemos que relacionar con otros. Miren, lo que yo quiero es, mejor solamente busquen estos conceptos y yo creo que después para efectos de parcial solamente busquen estos conceptos como tal. ¿Qué son? Yo ahorita les voy a indicar qué conceptos van a ser específicos para que relacionen unos con otros y para que quede para efectos del parcial estos conceptos definidos para relación. Y estos como tal solamente qué significan, cuál es lo básico que tiene que ver este concepto como tal. ¿Estamos? Ok, gracias. Va. Entonces, ahorita que termine de explicar las conexiones de los conceptos, ya les indico qué conceptos vamos a utilizar para efectos prácticos de conexar conceptos para el parcial. Estaba explicando que van a haber conceptos que van a tener relación de subordinación o jerarquía conceptual. Por ejemplo, unos conceptos van a ser el género y otros van a ser la especie. No sé si me comprenden cuando digo que un concepto va a ser género y otro va a ser especie. No, va. Cuando hablamos de género y especie, se los voy a explicar de primero con algo que tal vez va a ser un poco más sencillo para que comprendan. Pero cuando hablamos de un automóvil y hablamos del género de un automóvil, por ejemplo, si es un Toyota Corolla, Toyota va a ser el género. ¿Por qué? Porque Toyota va a ser lo principal como tal, va a ser lo que va a abarcar de manera general más carros. Si hablamos de Corolla, va a ser la especie. ¿Por qué? Porque es una especie dentro del género de Toyota. Entonces, pero no siempre Corolla va a ser todos los Corolla. Bueno, de hecho,
todos los Corolla van a ser Toyota, pero no todos los Toyota van a ser Corolla, porque también existen Toyota Hilux, Toyota Yaris. Entonces, cuando hablamos de género, va a ser, por así decirlo, lo más general, mientras que la especie va a ser cuando se subdivide dentro del género algo como tal. No sé si me logran comprender esto. Por ejemplo, es cuando hablamos de derecho penal. Derecho penal va a ser el género. Si hablamos derecho procesal penal, el derecho procesal penal va a ser la especie. Si hablamos código penal, el código penal va a ser una especie del derecho penal. Va a formar parte del derecho penal como tal, pero no va a ser lo mismo derecho penal que código penal. No va a ser lo mismo derecho penal que derecho procesal penal. Si estamos, si comprendemos qué es el género y qué es la especie. Sí, licenciado. Va. Lo mismo que cuando estuvimos explicando en clase, que a veces, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, ¿cuál va a ser el género dentro de este concepto como tal, contrato de arrendamiento? Contrato. Contrato. Y la especie, arrendamiento. Ahora de este contrato de arrendamiento se puede que contrato de arrendamiento sea un género y que la especie se especifique todavía más. Por ejemplo, si es arrendamiento de un bien inmueble, arrendamiento de un bien mueble. Entonces, ahí ya se puede ir desglosando cada vez más especies o subespecies dentro de un género como tal. ¿Estamos? Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos a ver si quedó claro el tema de relación de subordinación o jerarquía conceptual. Entonces comprendemos que, por ejemplo, derecho penal va a tener conexión con derecho procesal penal y va a tener conexión con código penal guatemalteco. Asimismo, va a tener conexión con principios del derecho penal. ¿Estamos? ¿Quedó claro cuál es la conexión de unos conceptos con otros como tal? Sí, licenciado. Sí, Ok. licenciado. Pero en este caso, Ahí estamos hablando tema de relación de subordinación o jerarquía conceptual. Después van a ver relación de oposición. Algunos conceptos se van a oponer mutuamente de manera contradictoria o contraria. Por ejemplo, cuando hablamos de capacidad, ¿cuál va a ser la contradicción del concepto capacidad? Incapacidad. Incapacidad. Es el contrario. Entonces, aquí hay relación de oposición. Por ejemplo, una persona o es capaz o es incapaz. Lo mismo, un delito puede ser, cuando hablamos de delito doloso o culposo, va a haber oposición ahí o va a haber contrariedad de un concepto con otro, porque un delito o va a ser culposo o va a ser doloso. ¿Estamos? Entonces puede haber relación de oposición. Cuando hablamos de relación de oposición es porque va a ser algo totalmente opuesto a lo que es, va a ser lo contrario. Capacidad con incapacidad. Si ponemos de que una persona es culpable, ¿cuál sería la relación de oposición de culpable? Inocente. Inocente. Entonces, por ahí vamos. Relación de oposición va a ser totalmente lo opuesto. Relación de dependencia o de correlación. Hay conceptos jurídicos independientes donde uno va a ser lo que va a presuponer al otro. Por ejemplo, cuando hablamos obligación y derecho subjetivo, por así decirlo, cuando hablamos de una obligación como tal, ¿a qué nos referimos como obligación? A ver, vamos a poner aquí a que alguien nos diga qué concepto nos puede dar de obligación como tal. ¿El compañero William está por acá? sí, licenciado, no sé si me escucha. Sí. Un concepto básico de obligación, así que se le venga a la mente. Es el vínculo jurídico por el cual el deudor se liga al acreedor por motivo de una prestación. Ahí Para estamos. mí, Va a ser un vínculo jurídico donde alguien se va
le tiene que dar algo a un acreedor. Y cuando hablamos de derecho subjetivo, que ya lo platicamos en las clases anteriores, ¿qué es derecho subjetivo, compañera Diana Lucrecia? Ahorita le digo. Subjetivo me dijo, ¿verdad? Ujú. El derecho subjetivo es la facultad de la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para actuar en determinada forma o abstenerse de hacerlo. Ahí estamos. ¿Puede repetirlo de nuevo, perdón? ¿Cómo no? Dice, el derecho subjetivo es la facultad de la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para actuar en determinada forma o abstenerse de hacerlo. Ahí estamos. ¿Qué relación creen que hay de obligación con derecho subjetivo? Vamos a ver si puede indicarme, compañero. No me aparecen todos, vamos a ver. Compañero Marcos, David. Sí, licenciado. ¿Qué relación cree que tiene la palabra obligación con derecho subjetivo? Solo voy a ver bien de nuevo el concepto de derecho subjetivo. Derecho subjetivo es la facultad que tiene alguien para ejercitar un derecho. Por ejemplo, puede ser la facultad que tengo yo para exigir que alguien cumpla con algo que se comprometió a realizar, a hacer o no hacer o dar. Muy bien, entonces se relaciona porque en la obligación el acreedor puede venir y hacer ejercitar de que el deudor le pague frente a alguna corte o cosas así. Así es. Por ejemplo, cuando hablamos del concepto de obligación, la obligación es el deber del deudor como tal. Está conectado con el concepto de derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque el derecho subjetivo es la facultad del acreedor. Uno es el deber del deudor y otro es la facultad del acreedor. No se podría entender uno sin el otro, donde hay un acreedor con derecho, por así decirlo, un acreedor tiene el derecho de crédito, mientras que el deudor tiene la obligación o el deber de pagar ese crédito. Al final, como se dan cuenta, son relaciones de dependencia. ¿Por qué? Porque obligación y derecho subjetivo, uno es el deber del deudor, mientras que el otro es la facultad del acreedor. No sé si lograron comprender el tema de relación de dependencia o correlación como tal. Sí, licenciado. Sí, Lic. Ahí estamos. Y cuando hablamos de conexiones sistemáticas o contextuales, cuando hablamos del contexto, vamos a ver, ¿qué entendemos como contexto, compañera Sarita Noemí Arévalo? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, para mí el contexto es como, ¿cómo le explico? Como algo para entender algún punto en específico. Ajá. Puede ser, es el entorno más o menos. Va a ser el entorno de una situación, el entorno de algo como tal. Entonces, para poder entender de mejor forma, si hablamos de derecho constitucional, tenemos que entender qué es el entorno de derecho constitucional como tal. Entonces, cuando hablamos de conexiones sistemáticas o contextuales, algunos conceptos se van a entender mejor con relación con otros en un mismo esquema normativo. O cuando tenemos un contexto similar. Por ejemplo, cuando hablamos de derecho constitucional guatemalteco, ¿cuál va a ser el contexto del derecho constitucional guatemalteco? Tenemos que entender la institución del amparo, tenemos que entender qué son las garantías constitucionales, tenemos que entender cuáles son los derechos humanos, tenemos que entender cuál es el marco dogmático de la Constitución, cuál es la parte dogmática, la parte práctica, la parte orgánica.
Entonces, si logramos comprender todo esto, vamos a lograr comprender bien qué es derecho constitucional guatemalteco. Es cuando nosotros entramos, es la forma básica, por así decirlo, cuando hablamos conexión sistemática o contextual. Recuérdense cuando los catedráticos les empiezan a enseñar derecho civil, lo primero que hacen es cuáles son primero una definición de derecho civil como tal, después ya de definición de derecho civil guatemalteco, luego cuáles son las instituciones del derecho civil como tal, luego van a tener ciertas palabras doctrinarias dentro del derecho civil, por ejemplo, que es persona, que son obligaciones con contextos básicos. Entonces, cuando hablamos de conexiones sistemáticas o contextuales, es cuando para poder entender un contexto debemos de comprender o se relacionan siempre otros conceptos como tal. ¿Quedó claro? ¿O tienen alguna duda referente a ello? ¿Le podría dar otro ejemplo de esta relación de contexto, por favor? De relación de contexto, claro que sí. Por ejemplo, para poder entender un concepto, vamos a ver, para poder entender el derecho de trabajo, que es el derecho laboral, que es el derecho de los trabajadores, tenemos que comprender primero qué es un trabajador, segundo, qué es un patrono, tercero, cuáles son los principios del derecho laboral. Por ejemplo, la tutelaridad por parte del Estado. Cuarto, ¿por qué el Estado tutela a los trabajadores? Por el nivel de desigualdad en cuanto a ingresos de patronos versus trabajadores, porque los patronos tienen poder económico y por lo tanto hay una desigualdad como tal. Entonces, hacer toda esta relación es lo que a nosotros nos ayuda a entender el contexto de qué es el derecho laboral. Por ejemplo, si nosotros queremos entender qué es el derecho laboral, pero no sabemos qué es un trabajador como tal, entonces no vamos a poder entender el concepto básico y obviamente tiene una conexión como tal, derecho laboral con trabajador, derecho laboral con patrono, derecho laboral con el principio de tutelaridad por parte del Estado, derecho laboral con prestaciones. Entonces, aquí lo que comprendemos es que tenemos que entender el contexto, va a haber relación de conexión sistemática o relación de contexto. Por ejemplo, van a relacionarse unas con las otras. No sé si ahí sí lograste comprender o ponemos otro ejemplo. No, sí, ahí está buenísimo, gracias. De igual forma, voy a ponerlo con otro ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de derecho mercantil. Para poder entender qué es el derecho mercantil, primero tenemos que entender qué son los comerciantes. Entonces, para tener un contexto de qué es el derecho mercantil, tenemos que ver comerciantes, cuáles son los títulos de crédito, cuáles van a ser los bienes mercantiles, cuáles van a ser las sociedades mercantiles, cuáles son los principios del derecho mercantil. Entonces, si entendemos los principios del derecho mercantil, las definiciones o los conceptos básicos del derecho mercantil, entonces ahí vamos a tener una sistematización o una contextualización mejor de lo que es el derecho mercantil. Entonces, obviamente va a haber una relación de los principios del derecho mercantil con comerciante, con la palabra comerciante como tal, con la palabra también títulos de crédito o con sociedades mercantiles. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder entender de una mejor forma qué es el derecho mercantil. ¿Estamos? Y así nos vamos con diferentes conceptos de derecho. También si queremos entender qué es delito, para poder comprender qué es delito, tenemos que entender qué es una acción, qué es algo típico, qué es algo antijurídico. Entonces, ahí va a haber cierta relación sistemática de los conceptos como tal. ¿Estamos? Sí, licenciado. Bueno, entonces, ¿para qué nosotros comprendemos la relación o conexión con otros conceptos dentro del derecho? Recordemos de que siempre cualquier concepto del derecho está relacionado muy comúnmente. Cuando hablamos de derecho, si nos damos una definición de la palabra ¿qué es derecho? Derecho es un sistema normativo. Entonces, cuando hablamos de sistema normativo, tenemos que comprender qué es un sistema normativo. Entonces, entendemos que un sistema normativo va a comprender leyes, va a comprender principios, va a comprender doctrinas, va a comprender instituciones. Entonces, cuando logramos comprender eso, ya tenemos que ver qué son los principios. ¿Qué son los principios? Vamos a ver, aquí alguien que me diga qué son los principios como tal.
O algo básico para entender qué es principio. Compañera Tania García, para usted, ¿qué es un principio? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ah, ya. Para mí un principio es algo fundamental para darle sentido a algo, como Ajá. una regla. Los principios, como dijo la compañera, establezcámonos más en lo fundamental, en la base. Va a ser la estructura sólida del inicio. Por ejemplo, si a ustedes les preguntan cuáles son sus principios, compañeros, van a ser lo que usted regularmente, su estructura básica como tal. Entonces, cuando hablamos de principios relacionados a la palabra derecho, va a ser lo básico, lo que, lo que va a buscar regular la conducta externa de las personas. Ahora, cuando hablamos de normas jurídicas, vamos a ver qué entiende como normas jurídicas compañera Marta Jimena. Buenas tardes, licenciado. Son reglas que dictan las conductas humanas de las personas, las conductas humanas, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de normas jurídicas van a ser las reglas, van a ser lo que va a establecer qué hacer, qué no hacer, qué se puede hacer, la que va a dar facultad para realizar ciertas acciones o la que va a determinar ciertas prohibiciones de ciertas acciones. Los conceptos que vimos de norma jurídica. Entonces, ahí ya vamos nosotros desglosando poco a poco. Si se dan cuenta, un concepto tiene relación con otro. O sea, concepto de derecho tiene relación con norma jurídica, sí. El concepto norma jurídica tiene relación con normar, con reglamentar, con prohibir, con permitir, también. El concepto derecho tiene relación con instituciones, tiene relación. Entonces, así nos vamos. Obviamente, por eso yo siempre les he dicho, para poder comprender algo, tenemos que ver si en una definición no entendemos una palabra, tenemos que buscar qué es esta palabra, porque si no comprendemos esa palabra, al final no vamos a lograr comprender como tal la definición entera o no vamos a poder comprender como tal lo que necesitaríamos comprender. ¿Estamos? Entonces, ¿quedó claro lo de relación con otros conceptos? Cuando hablamos de relación de conceptos, siempre en el ámbito del derecho y de la lógica como tal, que siempre va a tener cierta relación con otros conceptos. Hablamos de los fundamentos en juicios jurídicos. Los juicios jurídicos creo que ya quedó bastante claro. Solo cabe recalcar la diferencia de un juicio jurídico y una norma jurídica. Vamos a ver cuáles son los elementos de un juicio jurídico. Compañera Fátima Campos. Buenas tardes, Lick, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, le escucho. Gracias. Los fundamentos, ¿verdad, Lick? ¿Y cuáles son las características de un juicio jurídico? ¿Y cuáles son los elementos de un juicio jurídico? También puede ser. Ok. Lick, si mal no recuerdo, son dos proposiciones que darían para llegar a una conclusión y estas tendrían que incluir sujetos, conductas y una consecuencia, un valor jurídico, normativo, perdón. Ahí estamos. Sí, entonces, tiene que haber un sujeto, tiene que haber una norma, un valor normativo como tal, y tiene que haber un hecho en concreto. Entonces, si no hay un hecho en concreto, ¿va a haber un juicio jurídico, sí o no? La pregunta se la hago al compañera María Fernanda Cruz. Opino que no, licenciado. Ahí estamos. Obviamente, si no hay un hecho como tal, si solamente tenemos una persona y una norma, pero no hay ninguna acción, no hay ninguna omisión, no hay ningún hecho como tal, al final no va a haber ningún juicio jurídico porque no hay materia para poder entrar a ver ello. Ahora, cuando hablamos de una norma jurídica, ya se lo pregunté a una compañera,
pero ahorita vamos a volver a recalcar con el compañero Renato Zúñiga. Entonces, ¿cuál es la diferencia elemental entre un juicio jurídico y una norma jurídica? ¿O cuáles son las diferencias que usted considera entre un juicio y una norma? Renato Zúñiga. ¿Estará por ahí conectado el compañero? Bueno, parece que no. La misma pregunta para el compañero Pedro Antonio. Sí, dígame. ¿Cuál cree usted que es la diferencia elemental entre, si hablamos del juicio jurídico y una norma jurídica, para no confundir los conceptos? Un Para que juicio podamos jurídico y una norma entender. jurídica. ¿Cómo? Un juicio jurídico y una norma jurídica. Ajá, Es juicio que, jurídico y norma jurídica. bueno, en el juicio jurídico entendemos que hay una consecuencia de lo mismo, y una norma jurídica podrían ser, por ejemplo, los estatutos, y en el cual el juicio jurídico es lo que se va a, por ejemplo, aplicar como tal. No sé si voy mal encaminado. ¿Me podría explicar de usted? Sí, es lo que acabamos de, lo que acaba de indicar la compañera. Cuando hablamos de los elementos básicos o las características básicas del juicio jurídico, tiene que haber un sujeto, un hecho como tal, y obviamente un valor normativo que va a ser la norma jurídica. Mientras que una norma jurídica como tal solamente va a ser la que va a establecer los parámetros en cuanto a derechos, obligaciones, facultades para poder realizar. Por ejemplo, si hablamos del Código Penal, el Código Penal simple y sencillamente va a establecer cuáles son los delitos, cuáles van a ser las penas, cuáles van a ser las faltas, cuáles van a ser las medidas de seguridad. Ahora, si hablamos ya de un hecho concreto donde Juan agrede a María, la deja inconsciente X cantidad de días, entonces ahí ya entramos en un juicio jurídico. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a ver primero si Juan está cometiendo algún delito, sí o no. Segundo, si Juan, ve por medio de los hechos, obviamente, y de las pruebas, verificar si Juan es culpable, sí o no. Y tercero, gradar esa pena como tal, o sea, si Juan lo hizo con intención, si Juan cometió agravantes o si Juan tiene situaciones atenuantes como tal para poder imponer alguna consecuencia como tal. Entonces, esas son las diferencias elementales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es comprender los conceptos. Si comprendemos los conceptos, comprendemos para qué nos sirve, entonces ahí nosotros vamos a poder ver cuáles son las diferencias entre cada concepto. ¿Estamos con eso? Diferencia entre juicio jurídico y norma jurídica para que no confundamos una cosa con otra. Sí, licenciado. ¿Alguna duda referente al juicio jurídico y norma jurídica? Recordemos que la norma jurídica es una regla de conducta. Va a haber también, no solamente puede ser regla, sino que vamos a tener derechos. Si hablamos de la Constitución Política de la República de Guatemala, va a establecer los derechos fundamentales de las personas como tal, los derechos colectivos. También va a establecer cierta declaración en cuanto a la organización del Estado. Solo deme un segundo. Lo tengo que mandar el link de clase de coordinación, que me lo están pidiendo. Ahí estamos. Pues sí, bueno, entonces, perdón por la interrupción. Terminamos con dejar claro qué es juicio jurídico, qué es una norma jurídica. Cuando hablamos de clasificación de los conceptos jurídicos, quedó claro que podemos clasificar los conceptos jurídicos de diferente forma, dependiendo a qué vamos a entender. Si lo vamos a clasificar por su extensión,
vamos a tener conceptos jurídicos universales, particulares y singulares. ¿Sí quedó claro la diferenciación entre lo universal, particular y singular o hay alguna duda referente a ello que tengan ustedes? Vamos a ver que me pongo un ejemplo de cómo podríamos clasificar una norma en particular, singular y universal. Compañera, vamos a ver. Álvaro, ahorita creo que solo hay 80 y 91 conectados. Ahí te pasas lista, porfa, para ver quiénes están conectados. Y los Muy que bien. no, también ya hubo un compañero que no respondió. Entonces, ahí me lo anotas, por favor. Muy bien, licenciado. Gracias, Álvaro. Compañero David Maldonado. Sí, licenciado. ¿Podría usted darme un ejemplo o de un ejemplo de cómo podríamos clasificar un concepto en general, particular y singular? O mejor dicho, diferentes conceptos. ¿Cómo los podemos clasificar en general, particular y singular? General podría ser derecho, particular derecho penal y singular procesal penal. Ahí estamos, excelente. Entonces, una forma en la cual podemos nosotros clasificar conceptos de derecho en universal, particular y singular. La ejemplificación que dio el compañero, excelente. De esa misma forma. ¿Por qué derecho es universal? Porque derecho abarca lo particular, que ¿qué va a ser lo particular? Derecho penal. Pero lo particular abarca lo singular, que lo singular sería derecho procesal penal. ¿Estamos? Bueno, ahí vamos bien, vamos bien. Cuando hablamos de clasificación del concepto jurídico por su contenido o comprensión, que se va a referir a la cantidad de características o elementos que forman un concepto jurídico. Pueden ser conceptos jurídicos simples y compuestos. Vamos a ver si nos puede hacer favor compañera Zaida Nicole León, que tenga algún ejemplo en mente de cómo podemos clasificar un concepto de simple y un concepto compuesto. Un concepto simple podría ser el derecho y un concepto compuesto podría ser un contrato de compraventa. Excelente. Sí, sí, sí. Concepto simple podría ser derecho porque obviamente ahí va a establecer, va a contener una idea sin subdivisiones como tal, mientras que el contrato de compraventa sí se puede subdividir como tal. Entonces, una buena ejemplificación de clasificación de contrato jurídico por su contenido o comprensión. Cuando hablamos de clasificación de conceptos jurídicos, por ejemplo, o podemos tener 5 conceptos jurídicos y si queremos clasificarlos de diferente forma o 2 conceptos jurídicos, por ejemplo, si ponemos la palabra derecho, derecho procesal penal, podríamos clasificar ese concepto por su extensión y podría ser universal, derecho como tal. Y podríamos clasificar también ese concepto por su contenido o comprensión y obviamente podría ser, cuando hablamos de derecho universal, simple. ¿Por qué? Porque lo estamos clasificando en 2 diferentes formas de clasificación. Y al mismo tiempo, cuando ya clasificamos un concepto jurídico por su relación, por ejemplo, si va a tener una relación de coordinación o relación de subordinación como tal, podría ser entre coordinado o subordinado. O sea, podría ser 3, 4 o hasta 5 formas en las que podemos clasificar esos conceptos. Más que todo es para que no se cuadren, porque la vez pasada un compañero que me dijo, mire, licenciado, un concepto podía clasificarlo como universal, pero también estaba a la vez como simple. Entonces yo le dije, sí, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque por eso estamos viendo a qué forma o en qué modo vamos a clasificar. Si lo clasificamos por su extensión, vamos a clasificar solo en universal, particular y singular, pero no porque
un concepto vaya a ser universal, no va a poder ser simple o compuesto. O porque un concepto va a ser universal, no va a poder ser coordinado o subordinado. O porque un concepto vaya a ser universal, no puede ser un concepto jurídico sustancial, relacional o funcional. ¿Estamos? ¿Queda claro con eso? Para que sepan de que no solamente vamos a encuadrar en uno de ellos el concepto. ¿Estamos? Sí, licenciado. Ok. Cuando hablamos de clasificación de conceptos jurídicos por sus relaciones, cuando hablamos de que pueden ser coordinados, ¿me puede dar un ejemplo de conceptos coordinados y conceptos subordinados, compañero? Vamos a ver. Edwin Francisco. Sí, dígame. No sé si escuchó lo que estaba indicando. Que si me puede dar un ejemplo de conceptos coordinados y conceptos subordinados. Por ejemplo, dos conceptos que sean coordinados y dos conceptos que sean subordinados. Clasificación de conceptos, ¿qué dijo? Coordinados. Ajá, si me pudiera dar un ejemplo de cómo podemos clasificar o ejemplificar dos conceptos que se puedan clasificar como coordinados y otros que sean como subordinados. Puede ser el derecho penal con el procesal penal en coordinados. Derecho penal con procesal penal. ¿Qué creen ahí? Sería, vamos a ver, coordinado o subordinado. Compañera María Fernanda, ¿está por acá? Compañera María Fernanda, ¿sí está conectada? No. Licenciado, no sé a qué María Fernanda se esté refiriendo. Hay dos María Fernandas, va. Usted Somos ya que varias. intervino. Son varias, va. Entonces, ya que usted intervino, ¿cree de que cuando el compañero indicó derecho penal y derecho procesal penal, ¿son coordinados o son subordinados? Son subordinados. Subordinados. Explíqueme por qué cree que es subordinación entre derecho penal y derecho procesal penal. Bueno, considero que es subordinación porque van anudados. Bueno, la verdad, licenciado, me confunde un poco el hecho de subordinados y coordinados, porque para mí el derecho penal y el derecho procesal penal van de la mano. Ajá, pero miren, pues para que no se confundan, cuando hablamos de subordinado es porque un concepto depende de uno más general. Entonces, derecho procesal penal depende de derecho penal, ¿sí o no? Sí. Entonces aquí sería subordinado. Y es algo que a veces tiende a confundirse, pero ¿dónde vamos a comprender si es subordinado o coordinado? Porque son cosas bastante similares, pero al final lo elemental para poder comprender es que uno va a depender de otro más general. Ahora, si hablamos de derecho procesal penal con derecho administrativo como tal, ahí sí vamos a tener una coordinación como tal. ¿Por qué? Porque obviamente van a haber procesos administrativos dentro del proceso penal, pero ahí es más que todo tema de coordinación, porque derecho administrativo puede ser de manera aislada, que no tenga ninguna o que no dependa como tal del derecho procesal penal. Entonces, aquí lo básico para que no nos confundamos con esto es que el subordinado va a depender de uno más general, va a depender de algo que venga de una categoría superior o viceversa. Una categoría superior puede tener una categoría inferior. ¿Estamos con eso? ¿Alguna duda, algún comentario o algo referente a clasificación de conceptos jurídicos por sus relaciones?
Licenciado, perdone, entonces los coordinados son aislados, pero tienen una relación. No, no, no. Coordinado, la misma palabra lo dice, no va a ser aislado. Los coordinados van a tener relación, pero no porque venga o porque dependa de algo superior, sino que simple y sencillamente va a haber una coordinación como tal. Por ejemplo, pueden estar en el mismo nivel jerárquico o uno no depende de otro. Si hablamos del derecho administrativo o derecho procesal, sí, del derecho administrativo como tal, con el derecho procesal penal, va a haber una relación. ¿Por qué? Porque van a haber procesos administrativos dentro del proceso penal como tal. Pueden haber procesos que se relacionen como tal, pero no va a depender o no va a ser, por así decirlo, de manera más general el derecho procesal penal que el derecho administrativo, sino que son cosas diferentes, pero que están totalmente coordinadas. Otro ejemplo, por ejemplo, si hablamos, creo que esto ya lo habíamos explicado, o ya he dado este ejemplo, creo que era bastante sencillo. Cuando hablamos de un juez y un abogado, el juez y el abogado son conceptos coordinados o subordinados. ¿Qué creen ustedes? El juez abogado son coordinados, podría ser. Son coordinados. Algunos tienden a confundir de que hay subordinación, pero no. El juez y el abogado son totalmente, están en el mismo nivel o en la misma jerarquía. Obviamente, el juez va a tener cierto poder de disciplina y cierto poder de que él lleva las audiencias como él lo considere pertinente, pero no hay un nivel jerárquico superior de un juez con un abogado cuando estamos hablando dentro de un proceso como tal. Ahora, si hablamos de juez y oficial de juzgado o juez y secretario de juzgado, ahí sí hay un nivel de subordinación, por así decirlo. No hablamos de manera literal, porque cuando nos vamos a la ley orgánica del organismo judicial y cuando vamos viendo el tema de las competencias de los jueces y de los secretarios oficiales, no hay una forma directa que lo vincule, pero a tema general, lo que dice el juez, regularmente el secretario obedece o acata. Entonces, sí hay un nivel de subordinación como tal. Lo mismo cuando hablamos de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad contra la Constitución Política de la República de Guatemala, ahí sería un nivel de coordinación o subordinación. Subordinación, porque no hay ninguna norma superior a la Constitución. Para mí es de coordinación, porque la ley de amparo también es de carácter constitucional. Es de rango constitucional. Sería más que todo de coordinación. ¿Por qué? Porque si logramos comprender que la ley de amparo es rango constitucional, obviamente no está por encima de la Constitución, pero ambas tienen jerarquía constitucional. Entonces, al final va a haber una coordinación como tal. No hay una subordinación expresamente. Ahora, si hablamos de la Constitución Política de la República de Guatemala y el derecho penal guatemalteco, hay un nivel de coordinación o subordinación ahí. ¿De subordinación? Subordinación, ¿por qué? Porque si hablamos de la pirámide de Kelsen o jerarquización de normas jurídicas, nos damos cuenta de que la Constitución va a estar por encima de las normas de rango general. Entonces, al final ahí hay una subordinación como tal. Como les repito, coordinación, para que podamos comprender la coordinación es de que están en un mismo nivel jerárquico o no depende uno del otro. Cuando hablamos de mismo nivel jerárquico, es el ejemplo que les pongo de Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Amparo y Exhibición Personal. Están en un mismo nivel jerárquico, están coordinados. Ahora, cuando no hay un mismo nivel jerárquico, pero uno no depende de otro, podríamos establecer el derecho administrativo y la ley y el reglamento de tránsito como tal. Al final, el derecho administrativo es subordinado del reglamento de tránsito, ¿sí o no? Cuando hablamos de la norma específica del reglamento de tránsito, que obviamente es algo administrativo como tal, pero el derecho administrativo
está subordinado al reglamento de tránsito o hay un nivel de coordinación, pero no están en el mismo nivel jerárquico. ¿Qué consideran? Yo considero que hay una coordinación, pero no están en el mismo nivel jerárquico. Hay una coordinación. Hay una coordinación, ¿por qué? Porque el derecho administrativo y el reglamento de tránsito como tal no depende uno de otro. O sea, no es que no dependa, sino que uno no es general y otro es específico. Pero si hay coordinación. ¿Por qué? Porque el reglamento se va a aplicar conforme a las normas del derecho administrativo. Entonces, al final hay un nivel de coordinación. Si hablamos de derecho administrativo o ley de lo contencioso administrativo, está en un rango superior al reglamento de tránsito, pero va a haber cierta coordinación. ¿Por qué? Por los procesos administrativos. Si bien un agente de tránsito impone una multa, al final la imposición de esa multa va a tener un proceso administrativo para poder impugnarla. En caso de que el administrado no esté de acuerdo con ese proceso administrativo, se puede ir a un contencioso administrativo ya por la vía judicial. Entonces, ¿hay coordinación? Sí, pero no están en el mismo nivel jerárquico, el reglamento que el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo o la ley de lo contencioso administrativo está arriba del reglamento, pero sí va a haber coordinación. ¿Por qué? Porque hay relación entre ellos y no depende uno del otro como tal. ¿Estamos? No sé si les quedó claro con este ejemplo, los confundí un poco más porque creo que aquí entramos a ver tema de derecho administrativo que tal vez, que creo que ustedes todavía no han visto como tal. Pero si no, para que quede claro y para que logren comprenderlo de manera fácil, el subordinado va a depender uno de otro, o sea, de manera directa, va a haber uno más general. Ahora, el coordinado va a haber relación, pueden estar en el mismo nivel jerárquico o puede que no esté en el mismo nivel jerárquico, pero sí hay relación como tal y uno no dependa de otro, como en el subordinado. Por ejemplo, derecho con derecho penal, si hay un nivel de subordinación. Ahora, si ponemos la palabra derecho con principio, al final hay un nivel de coordinación. ¿Por qué? Porque aunque no están en el mismo nivel, principios y derechos, al final, y derecho, perdón, al final va a tener coordinación porque va a haber relación entre ellos. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok. Sí, licenciado, disculpe, solo una consulta. En el documento en el último documento que usted mandó, no vienen estos temas que estamos viendo, ¿verdad? No sé, yo les voy a enviar un documento ya actualizado para que así, para efectos prácticos, todo lo que esté en ese documento va a ser material de examen, de evaluación. Y también les voy a mandar unos casos prácticos para que ustedes puedan practicar para el tema del examen. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes sepan o que ustedes logren comprender dentro del curso de lógica? Es que ustedes logren hacer las conexiones como tal. Cuando ustedes tengan, ya sea que ustedes van a ser abogados litigantes, ya sea que ustedes van a ser ministerio público, ya sea que ustedes van a ser jueces, que ustedes logren tener las relaciones de las diferentes circunstancias. Recordemos que en el derecho toda causa tiene un, bueno, o mejor dicho, todo acto o todo hecho dentro del derecho tiene una causa como tal. Entonces tenemos que irnos a lo que está causando esto, después verificar qué es lo que está causando y volver a causar. Por ejemplo, si una persona la capturaron, hay que ver cuál es la causa de esa captura. Entonces, ¿cuál es la causa de esa captura? Primero, que lo detuvieron de manera flagrante, o segundo, que hubo una orden de juez. Después ya analizamos, ¿fue de manera flagrante, sí o no? No. ¿Hubo orden de juez? Sí. Va. Verificar cuál fue la orden de juez. Ver cuál es la causa que el juez haya emitido esa orden. Obviamente por parte de que el Ministerio Público solicitó esa orden. Entonces, si ya nos vamos a toda esa estructura lógica, después vamos a ver, bueno, el Ministerio Público realizó esto. Vamos a ver por qué el Ministerio Público solicitó al juez que capturaran a Juan. Entonces, el Ministerio Público va a tener indicios o va a tener medios de investigación para poder imputar o para ellos poder tener una tesis y poder defender de que esta persona cometió un delito. Entonces, nos vamos a ver cuáles son esos medios de investigación.
Y después ver si esos medios de investigación son válidos, ver si sí Juan lo hizo, y ahí es donde nos vamos viendo todas las causas. Y así lograr determinar, dependiendo del punto de vista en que estemos, si somos abogados defensores, defender. Ahora, si somos Ministerio Público y vemos de que Juan cometió un acto antijurídico, culpable, que podría ser un delito como tal, entonces tratar de ver cómo podemos vincularlo para poder convencer al juez. Y ahora, si somos jueces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es hacer el análisis lógico también. Por ejemplo, de un hecho en concreto con un sujeto y ver si se puede aplicar la norma o ver qué consecuencia jurídica va a tener en ese caso. De la misma forma, si va a ser algún juicio civil, es de manera similar, solamente que ahí obviamente no es abogado con Ministerio Público, sino que es litigio entre dos abogados como tal y tratar de convencer al juez de quién tiene la razón o no. Entonces, yo les voy a dejar unos ejercicios prácticos para que ustedes puedan encuadrar eso. Derecho penal, ahorita que están viendo en derecho penal o derecho procesal penal o por dónde van para hacer algo relacionado y que los hechos sean Realmente relacionados a no ello. hemos visto un avance significativo en derecho penal. ¿Cómo? No hemos visto un avance significativo en derecho penal. Creo yo que hemos avanzado más en civil. Derecho penal no han avanzado. Entonces, si no han avanzado mucho en derecho penal, con más razón vamos a reforzar ahí. Vamos a ver, del Código Penal, ¿por dónde van más o menos? ¿O qué ya vieron el año pasado? ¿O hasta este año están viendo el Código Penal? No. Si no estoy mal, el año pasado llegamos hasta falsificación de moneda, falsedad ideológica, material y todo eso. Sí, pues, ya vieron toda la parte general, por así decirlo, ya entraron al tema de delitos como tal. Ah, sí, la parte general ya. Ahorita estamos en especial. Esta parte especial, ¿en qué, más o menos, por qué artículo van? 325, si no recuerdo. 325 van. Entonces voy a dejar un par de ejercicios con artículos anteriores al 325 para que ustedes puedan reforzar ahí. ¿Qué es lo que yo quiero? Bien, pues vamos a hacer un ejercicio ahorita práctico. Vamos a hacer rápido. Vamos a ver dos delitos que parezcan similares, pero que no lo sean. Vamos a ver, compañero. Compañera Camila Jiménez Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Puede buscar en su código penal el artículo de hurto. Si mal no estoy, es más el 246. 246. Ujú. ¿Lo leo o cómo? Hágame favor de leerlo. Bueno, artículo 246, hurto. Quien tomare sin la debida autorización causa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Va. Quédese usted con ese artículo. Ahora que la compañera Carla Maribel Monroy me haga favor de buscar el artículo de robo. Clique el 251, creo que es. Afirmativo, 251. Robo ese, quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Va, de 3 a 12 años. Por ejemplo, ahora vamos a ver, compañero. Puede volver a leer la compañera el de hurto y el de robo, pero antes voy a decir a este compañero que me haga favor de analizar cuál cree que es la diferencia sustancial entre hurto y robo. Vamos a ver, compañera Alejandra Sosa va a ser la que va a hacer el análisis, ni me va a indicar. Pueden volver. ¿Está ahí, compañera Alejandra Sosa? Sí, licenciado. Va. Vamos a volver a leer
el artículo de hurto, compañera, por favor. Muy bien. Artículo 246. Hurto. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble total o parcialmente ajena será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Va. Ahora puede leer el artículo de robo, compañera, por favor. Robo, quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión tomare cosa mueble total o parcialmente ajena será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Va. ¿Cuál cree que son los elementos esenciales de la diferencia o para que nosotros comprendamos la diferencia entre el concepto de hurto y robo, compañera Alexandra? Que el delito de robo se comete con violencia y el de hurto no. Ajá. Aquí dice que debe haber una violencia para poder cometer el robo. Entonces, si yo les pongo el siguiente ejemplo. Juan deja su carro parqueado afuera de un restaurante. Deja su computadora adentro del vehículo. Juan come en el restaurante. Cuando sale verifica que quebraron el vidrio de su vehículo y sustrajeron esa computadora. ¿Qué sería ahí? ¿Robo o hurto? Robo. Robo. ¿Por qué robo? ¿Dónde está la violencia? Porque tal vez no se ejerció violencia sobre la persona, pero sí sobre su bien, que es el carro. Ahí estamos. Vamos a ver el otro compañero que había levantado la mano. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, porque la violencia se había ejercido y aparte en el siguiente artículo también especifica que se va a cometer el delito de robo agravado cuando ocurre en un vehículo, en cualquier clase de vehículo. Ajá. Ahí estamos. Entonces, ahorita cabal, si vamos a dividir solo entre hurto y robo, ya quedamos claros que va a ser robo. ¿Por qué? Porque hubo violencia. Entonces, ahora, pero para nosotros comprender la diferencia sustancial, ahora, ¿qué sucede si el vehículo lo habían dejado abierto y la persona solo abrió el vehículo y sustrajo el bien? ¿Es robo o es hurto? ¿Qué consideran ustedes? Es hurto. Es hurto. ¿Por qué? Porque no hubo como tal. Entonces, al final, lo que tenemos que comprender es la diferencia entre robo y hurto. Lo esencial es la violencia. Pero tenemos que comprender la palabra violencia como tal. Y si se dan cuenta aquí, no solamente indica violencia al momento de cometer la acción, sino que cuando hubo violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión de la cosa como tal. Entonces puede que tal vez la persona sustraiga algo, pero si hay algún tipo de violencia después, también podría encuadrar en el delito de robo. Obviamente ya vamos a ver qué otros tipos de robo hay: agravado, robo de uso, fluidos, varios tipos que podríamos subclasificar. Pero entre estos dos conceptos básicos, para comprender la diferencia entre el hurto y robo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Verificar cuáles son las diferencias de estos conceptos. Y la diferencia sustancial, por así decirlo, que tenemos en nuestro Código Penal es la violencia. Entonces, de esa misma forma es como nosotros tenemos que ir desarrollando esa forma de tratar de desprender, porque si nosotros no comprendemos qué es violencia, entonces vayámonos a un diccionario jurídico y busquemos qué es violencia. Vamos a ver, para dejar un poquito más claro aquí, a favor de buscar, compañera Cindy Mariela del CID. Sí, licenciado. Una definición de violencia como tal. Puede buscarla ahí en la RAE o sea, tiene algún diccionario jurídico a la mano o en línea, también puede ser algún diccionario jurídico que esté en una definición de violencia. Me avisan cuando ya sea, yo creo que es hora, ¿va, jóvenes? Ya, licenciado. Va, lo vamos a dejar para la próxima. Clase ya no tenemos hasta el parcial, ¿va? Sí, Daniel Fernando. Buenas tardes, licenciado. Solo una duda con los conceptos que dejó de investigar. ¿Eso hay que mandarlo a un correo o es solo de práctica para el examen?
no hay que mandarlo a ningún correo. Van a ser conceptos que se van a utilizar para el examen como tal. Ah, gracias. Traten de que miren pues, yo no estoy en contra de que usen inteligencia artificial. De lo que estoy en contra es de que solo con lo que dice la inteligencia artificial se dejen guiar. Busquen el concepto, verifiquen. Ahora nosotros ya tenemos un conocimiento más amplio como compañeros que hemos estudiado ahorita lógica jurídica. Entonces sabemos de que van a haber elementos básicos, esenciales dentro de un concepto. Entonces tratar de ver si esos elementos esenciales realmente son lo que busca nuestro concepto. Si les dejé definición de fuentes de derecho, verificar que la definición de fuente de derecho tenga lo básico. Que lo básico de fuentes de derecho es que es el origen, es el nacimiento, es de donde surge, es la forma por la cual se crea el derecho. Entonces, si tiene algo similar a esto, entonces sí va a ser un concepto válido. Si no, entonces al final puede que no sea un concepto tan válido. ¿Estamos? Sí, licenciado. Va. Creo que no tenemos otra clase, o esta es la última, o si tenemos el miércoles ya no hay clases, o sí. No, licenciado. Creo que solo hoy y mañana. Solo hoy y mañana, sí. Ah, va. De acuerdo. Sí, pregunto porque el jueves todavía tengo en sección MISCO, pero como son secciones municipales, creo que es diferente a lo que establece la coordinación de la central. Entonces, si ya no nos vemos, yo les confirmo si antes del parcial podemos hacer otro repaso general rápido y yo les voy a compartir el material referente a la evaluación. Van a venir casos prácticos, entonces yo les voy a poner ahí un par de casos prácticos resueltos y les voy a dejar otros casos prácticos para que ustedes resuelvan. Vamos a utilizar más que todo el Código Penal guatemalteco. Se recuerdan para el segundo parcial llevar Código Penal guatemalteco, no Código Penal de otro lugar, ni tampoco que digan, no, yo no sabía que no podía llevarlo. Ahorita hay 89 compañeros conectados todavía. Supongo que los que se salieron y se perdieron esta información, el día del parcial no van a venir y decir, licenciado, ¿puedo prestarle código a mi compañero? Porque la respuesta va a ser no. Y si no pueden resolver esa serie, pues su problema por no estar conectados y por no preguntar a los compañeros de clase. ¿Estamos? ¿Quedamos claro con eso, compañeros? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Tan básico como seguir instrucciones, algo tan sencillo. Si seguimos instrucciones, leemos instrucciones, llevamos nuestro código y hacemos las cosas con nuestro conocimiento, vamos a ir bien para el segundo parcial. Si no hay alguna otra duda, comentario, opinión, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado, gracias. Pasen feliz Feliz tarde, licenciado.